Señor Presidente de la República, doctor Abelardo del Espriella, señor Vicepresidente de la República, doctor José Manuel Restrepo, colombianos, colombianas, hermanas, hermanos de este equipo de empalme anticorrupción. Asisto hoy ante ustedes con humildad, con gratitud y con una emoción profunda, no para presentar una obra personal, no para reclamar ningún mérito, no para hablar de mí, sino para dar un testimonio. Y el primer testimonio que debo dar con toda la fuerza de mi alma es este: Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros desde el primer día de esta campaña. Estuvo con nosotros en los momentos de claridad y en las horas de incertidumbre. Estuvo con nosotros cuando la fe parecía más grande que los recursos. Estuvo con nosotros cuando la esperanza parecía más poderosa que las encuestas. Estuvo con nosotros cuando muchos no creían, cuando otros se burlaban, cuando algunos calculaban y cuando miles de colombianos, desde sus casas, desde sus pueblos, desde sus trabajos, desde sus iglesias y desde sus familias, comenzaron a sentir que algo estaba moviendo el alma de la nación. Dios estuvo con nosotros cuando la mentira pretendía vestirse de verdad. Dios estuvo con nosotros cuando la corrupción se disfrazaba de discurso social. Dios estuvo con nosotros cuando el odio quería hacerse pasar por justicia. Dios estuvo con nosotros cuando el desgobierno quería acostumbrar a Colombia a vivir humillada. Y Dios estuvo también en la construcción de esta arca de Noé. Por eso, antes que entregar cifras, antes que explicar método, antes que presentar documentos, antes que hacer cualquier balance técnico, político o institucional, quiero decir lo esencial: gloria a Dios. Y gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad. Es la imagen de la obediencia antes de la evidencia. Es la imagen de la preparación antes del diluvio. Es la imagen de la fe convertida en arquitectura. Noé construyó antes de que llegara el diluvio. Construyó porque creyó, construyó porque obedeció, construyó porque entendió que la fe verdadera nunca es pasiva. La fe verdadera trabaja, se organiza, estudia, madruga, se prepara. Eso fue el arca de Noé desde esta campaña. Por eso se trata esta hora, la hora de la patria. La patria, sí, la patria. Hay palabras que un pueblo no puede darse el lujo de perder. Palabras que cuando se extravían no desaparecen solas. Con ellas se extravía también una parte del alma colectiva, una forma de comprenderse a sí mismo, de manera de habitar la historia y de asumir el destino. Una de esas palabras es patria. Durante demasiado tiempo quisieron borrarla del lenguaje colombiano. La arrinconaron como si nombrarla fuera un exceso, una incomodidad o una reliquia. La quisieron desterrar del vocabulario de las élites satisfechas, de los tecnócratas sin arraigo y de los internacionalistas ideológicos que nunca
han entendido el alma real del pueblo colombiano. Nosotros hemos decidido rescatarla y rescatarla no como una consigna hueca, no como un grito de ocasión, no como una bandera de facción. La rescatamos como una verdad profunda sobre Colombia y sobre nuestra relación con ella. Quiero explicar muy brevemente el origen y el sentido del Arca de Noé. Nunca en el fondo del alma, independiente de los momentos más difíciles, tuvimos la duda sobre la victoria que tenía Dios en nuestras manos para el presidente Abelardo y para el vicepresidente José Manuel Restrepo. Y fue desde esa certidumbre que comenzamos a preparar lo que sabíamos que iba a ser el gobierno. Desde enero me dijo el presidente Abelardo que comenzáramos a ver los equipos que podrían llegar a asumir la responsabilidad de gobernar. Y desde entonces nació la idea del Arca de Noé como un ejercicio de fe, de obediencia. Desde entonces, hombres, mujeres dedicados de las más diversas experiencias, profesiones, cualidades, han trabajado día y noche sobre la premisa de que tuvimos que cambiar la definición misma de empalme. Tradicionalmente, empalme había sido el encuentro de unos equipos de gobierno saliente con unos equipos de gobierno entrante para intercambiar unos documentos. A sabiendas de la lejanía, a sabiendas de la hostilidad, a sabiendas de la corrupción, supimos que el encuentro entre estos equipos no iba a ser ni mucho menos cordial y transparente, si es que lo habrá. Y por eso dijimos, el empalme para nosotros es el comienzo del estudio y la recopilación del conocimiento y la evaluación del estado de las instituciones tal como las vamos a recibir. Y por eso comenzaron las investigaciones a recuperar eso, que hoy es la primera vez en la historia que un presidente electo y un vicepresidente electo reciben ya hecho un 75% del empalme. Se viene entonces la tarea más enfática, más profunda, que es completar esa información, completar ese banco de decisiones estratégicas, comenzar esos hallazgos que deben formar parte por corruptos a manos de la justicia y completar esas más de 450 normas, decretos, proyectos de ley, resoluciones, directrices que estos equipos generosos, disciplinados, han venido redactando para que el mismo 7 de agosto el presidente de la República y los equipos comiencen a gobernar sin demoras. Este trabajo se hizo sobre 3 principios fundamentales que tutelaron la campaña. El primer principio, la extrema coherencia. La extrema coherencia que tiene el sentido histórico y espiritual de volver a juntar principios y valores con política, economía y progreso social. Extrema coherencia es honrar la palabra. Extrema coherencia es nunca olvidar que hay un Dios que nos observa e inspira a la hora de la toma de decisiones. Extrema coherencia es la decisión de entregar la vida por la patria. Extrema coherencia es exactamente la decisión de cumplir las 24 horas con todo el esmero y con todo el amor. Hubo un segundo principio tutelar
que marcó y definió desde el principio la razón de ser de lo que hemos hecho, y es el haber comprendido que no éramos una facción ideológica ni una campaña episódica, sino un movimiento popular. Un movimiento popular dado para transformar la historia. Un movimiento popular que fuera capaz de congregar a la nación, que se une en el sentido común de sus propios valores y sus propios principios. Un movimiento popular que desde ya es semilla profunda de unidad nacional. Un movimiento popular que desde el principio se sabía con una vocación histórica. Un movimiento popular que tuvo origen en la última historia de Colombia desde Jorge Eliezer Gaitán. Y un movimiento popular que entiende a cabalidad que apenas ese pueblo que desde el principio quiso la transformación, apenas viene a lograrla en el 2026, más de 50 años después, en cabeza del liderazgo de Abelardo de la Espriella. Y el tercer principio tutelar es la patria milagro. Una patria milagro que halló su origen inspiracional en ese fragmento del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, cuando el Señor da como orientación a su pueblo convertirse en una nación sabia y respetada. De esa inspiración surgió el anhelo, la convocatoria a toda Colombia de emprender el camino por una patria milagro. Una patria milagro que reencuentre sus valores. Una patria milagro que vuelva a sentarse sobre el sentido profundo de la familia en nuestra cultura. Una patria milagro que recupere en la educación de sus niños el sentido de la sabiduría, la respetabilidad y la admiración del mundo. Una patria milagro que pasará del barrio de los países mediocres a sentarse en la mesa de los 25 países más destacados y respetables de la tierra. Sobre esos tres principios que nos han unido y congregado, además de la admiración y el afecto de hermandad que desde hace más de 2 décadas siento profundamente por mi amigo Abelardo, la verdad es que aquí hay la realidad de una espiritualidad, de un compromiso y de una inspiración que nos unen y que nos han traído hasta esta victoria. Muchas gracias a estos equipos. Muchas gracias a todos cuantos con la generosidad y nada a cambio y sin ninguna promesa construimos durante meses esta arca de Noé que desde ya entrego en manos del presidente Abelardo de la Espriella, y te entrego a ti también, querido vicepresidente, el timón de esta arca de Noé. Dando por entregada esta tarea, sabiendo que queda en las mejores manos, no me queda más que darle de nuevo gracias a Dios y decirles: ¡firme por la patria!